Cuando cae la noche y las calles se vacían, el silencio esconde secretos que solo los valientes taxistas se atreven a enfrentar. Son ellos quienes recorren las avenidas desiertas, recogiendo pasajeros misteriosos y escuchando historias que hielan la sangre. ¿Te atreverías a subir al asiento trasero de un viaje sin retorno? Prepárate para adentrarte en las historias de terror de taxistas, porque en estas carreteras nunca sabes qué o quién te espera. La niña en el camino. Quisiera desahogarme con ustedes aunque sé que no me creerán. Mi trabajo como taxista me ha llevado a recorrer cada rincón de Bogotá y sus alrededores a cualquier hora del día y de la noche. A lo largo de los años he escuchado todo tipo de historias, robos, accidentes, hasta relatos de apariciones, pero siempre los tomé como cuentos de camino. Pensaba que la gente exageraba, que se inventaba cosas para hacer más entretenido el viaje. Sin embargo, lo que me ocurrió esa noche ha cambiado mi vida para siempre, y desde entonces no logro dormir en paz. Esa noche, como tantas otras, había aceptado una jornada larga. Eran alrededor de las 2 de la madrugada, y la lluvia no dejaba de caer. El pavimento mojado hacía difícil el manejo, pero lo que más me molestaba era el frío que se colaba por las ventanas, aún con la calefacción encendida. Bogotá es fría por naturaleza, pero esa noche lo sentía diferente, más penetrante, como si la humedad se aferrara a los huesos. Conduje hasta las afueras de la ciudad, hacia la carretera que lleva al campo, porque un cliente había cancelado el viaje en el último momento. Mientras avanzaba, apenas veía el camino por la neblina que empezaba a envolver todo a mi alrededor. Las luces del taxi rebotaban sobre el asfalto mojado, creando sombras inquietantes que parecían moverse junto a mí. No había casi tráfico, lo que me hizo sentir aún más aislado, más expuesto. El rugido del motor y el sonido constante de la lluvia golpeando el parabrisas eran mis únicos compañeros. Justo cuando pensaba en dar media vuelta, noté una figura en el borde de la carretera. Al principio, pensé que mi vista me jugaba una mala pasada debido a la oscuridad y la lluvia, pero cuando me acerqué, pude verla claramente. Era una niña pequeña, no tendría más de 8 o 9 años. Estaba descalza, con el cabello pegado a su cabeza por la lluvia y su vestido blanco totalmente empapado. Mi primer pensamiento fue detenerme. No podía dejar a una niña así sola en medio de la nada, y menos en esa tormenta. Bajé la velocidad y me acerqué a la orilla. Bajé la ventanilla un poco y, con el ruido del agua cayendo alrededor, apenas alcancé a escuchar su voz. «Señor, ¿me puede llevar a casa?», dijo con una calma inquietante. Asentí sin pensarlo, pues las calles estaban vacías y no tenía ningún otro cliente. Además, la sensación de dejar a esa niña sola no me dejaba en paz. Abrió la puerta trasera y se subió al taxi sin decir nada más. Al cerrarla, el sonido de la lluvia quedó amortiguado y el aire dentro del taxi se sintió raro, más frío. Ajusté el retrovisor para verla mejor, pero ella mantenía la mirada baja, como si estuviera concentrada en sus pies mojados. ¿A dónde vamos?, pregunté, tratando de sonar tranquilo, aunque algo en mí ya empezaba a sentir una incomodidad difícil de ignorar. A una casa en el campo. Está cerca de aquí, solo siga derecho por esta carretera, dijo con esa misma voz suave. La carretera era larga y serpenteaba entre colinas y campos oscuros. No había luz alguna más allá de los faros del taxi. Mientras avanzábamos, el ruido de la lluvia y el sonido del motor parecían desvanecerse, como si el mundo se apagara lentamente. Había algo extraño en el ambiente, algo que no podía explicar, pero intenté no pensarlo demasiado. La niña no dijo nada más durante el trayecto. No se movía, no hacía preguntas, ni siquiera parecía inquieta por su situación. Algo en su calma me resultaba perturbador, pero me obligué a mantenerme enfocado en el camino. Tras unos 20 minutos conduciendo, me indicó con un dedo hacia un desvío, una carretera de tierra mal iluminada que se adentraba en un bosque. Aunque todo en mí me gritaba que no tomara ese camino, lo hice.
El taxi empezó a saltar sobre los baches y el sonido de las ramas golpeando el techo me hizo apretar los dientes. El paisaje a nuestro alrededor se volvió más oscuro, las sombras de los árboles parecían abrazar el vehículo mientras avanzábamos. Eventualmente, llegamos a una pequeña casa de madera al final del camino. Estaba vieja, casi en ruinas, con las ventanas cerradas y las luces apagadas. No parecía que alguien hubiera vivido allí en años. Detuve el taxi frente a la casa y giré para hablar con la niña, pero ella ya me estaba mirando. Sus ojos eran grandes, negros, y había algo en su expresión que me heló la sangre. No era el agradecimiento lo que vi en su rostro, sino una especie de vacío, una ausencia de emoción, como si estuviera viendo a través de mí. Gracias por traerme, dijo con una sonrisa apenas perceptible. Sin decir más, abrió la puerta y salió del taxi. Caminó hacia la casa con pasos ligeros, casi flotando sobre el lodo. Yo me quedé sentado, inmóvil, observando cómo se acercaba a la puerta. La curiosidad, o quizá el miedo de dejarla sola, me impulsó a bajar del vehículo. Cuando la vi desaparecer tras la puerta, me acerqué para ver si alguien salía a recibirla. Golpeé la puerta suavemente al principio, luego un poco más fuerte. Pasaron unos segundos antes de que la puerta se abriera lentamente. Una anciana apareció en el umbral, envuelta en un viejo chal y con el rostro surcado de arrugas profundas. Sus ojos, al principio confusos, me miraron con curiosidad y luego con algo que no pude interpretar. Disculpe, señora, dije, esforzándome por sonar lo más educado posible, acabo de traer a una niña aquí. Está lloviendo mucho y pensé que tal vez necesitaría ayuda. La anciana me miró en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. Luego, sacudió la cabeza lentamente. No hay ninguna niña aquí, señor. Mi hija murió hace muchos años, en un accidente en la carretera. Fue hace más de 20 años. Sentí un nudo en el estómago. Retrocedí un paso, intentando procesar lo que me estaba diciendo. Traté de explicar que había traído a una niña, que me había dado instrucciones precisas para llegar a esa casa. Pero la mujer siguió hablando, como si no me escuchara. Fue una noche como esta, continuó, su voz temblorosa. Mi pequeña salió corriendo de la casa después de una discusión. Estaba furiosa. No me di cuenta de que la lluvia había hecho el camino tan peligroso. Un conductor la encontró horas después, pero ya era demasiado tarde. Desde entonces, dicen que a veces la ven caminando por esa carretera, pero nadie me lo ha confirmado. Las palabras de la mujer flotaron en el aire mientras la lluvia golpeaba el techo de la casa. El frío que había sentido al principio del viaje ahora era insoportable, se sentía como si me hubiera calado hasta el alma. Intenté balbucear una disculpa, pero mi boca se sentía seca, el miedo ya me había atrapado. Di media vuelta rápidamente, regresé al taxi y encendí el motor. El sonido familiar me tranquilizó por un momento, pero al mirar por el retrovisor, la vi de nuevo. La niña, la misma que había recogido minutos antes, estaba de pie en la oscuridad, justo al borde del camino. Me miraba fijamente, sus ojos negros brillando bajo la lluvia. Pisé el acelerador con fuerza, sin mirar atrás. El camino de vuelta a la carretera principal fue un tormento. Cada sombra parecía moverse, cada golpe de la lluvia sobre el techo del taxi se sentía como dedos arañando el metal. Cuando finalmente llegué a una zona iluminada, mi corazón seguía latiendo con fuerza y el miedo seguía corriendo por mis venas. Han pasado varios meses desde aquella noche, pero no puedo olvidarla. Cada vez que conduzco por esa carretera, mis manos tiemblan sobre el volante y el recuerdo de esa niña, de su mirada vacía, me persigue. Trato de no pensar en ello, de convencerme de que fue una alucinación causada por la falta de sueño, el cansancio o el frío. Pero en el fondo sé que lo que vi fue real. El pasajero perdido. Era una noche como tantas otras en las afueras de Caracas. Había pasado todo el día trabajando como taxista, llevando a personas de un lado a otro, escuchando sus historias, viendo sus rostros cansados, felices, molestos, indiferentes. Esa rutina que a veces me hacía pensar que los días se fundían entre sí sin que nada realmente diferente ocurriera.
El reloj marcaba las 11 de la noche cuando decidí que era hora de regresar a casa. La calle estaba vacía y el silencio reinaba, interrumpido solo por el sonido del motor de mi taxi y el ocasional ladrido de algún perro en la distancia. Conducía por una carretera oscura, poco transitada, bordeada de árboles que parecían sombras inmóviles a ambos lados. La atmósfera de la noche era extrañamente pesada, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía identificar. De pronto, un grito desgarrador rompió la tranquilidad. Instintivamente pisé el freno, mi corazón empezó a latir con fuerza. Miré alrededor, buscando el origen de ese grito. A lo lejos, en la penumbra, una figura apareció entre los árboles. Era una mujer. Estaba agitada, corriendo hacia mí con el rostro desencajado y los ojos desorbitados de miedo. Levanté la vista y pude ver que tenía el rostro cubierto de sangre, el pelo desordenado y la ropa rasgada. Gritaba pidiendo ayuda. Por favor, ayúdeme. Me quieren matar. Su voz era casi un susurro entrecortado, pero llena de terror. No lo pensé dos veces, bajé el seguro de las puertas y le hice señas para que subiera. Tan pronto como abrió la puerta y se metió en el asiento trasero, supe que algo andaba mal. Su respiración era errática, como si hubiese corrido kilómetros. Estaba golpeada, su cara hinchada y su ropa sucia. Me miraba con desesperación y en ese instante, el frío me recorrió la espalda. Encendí el motor y arranqué. Mientras avanzábamos, intenté calmarla, aunque las palabras apenas salían de mi boca. Ella seguía mirando hacia atrás, como si temiera que algo o alguien la estuviera siguiendo. Tranquila, estás a salvo, le dije, aunque en el fondo sentía que esas palabras no tenían ningún peso. El camino estaba desierto, solo el sonido del motor y su respiración agitada llenaban el ambiente. Entonces, algo extraño sucedió. Noté que, de un momento a otro, su cuerpo comenzó a perder forma, como si estuviera desvaneciéndose. Al principio pensé que era mi cansancio, que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero no. Sus brazos, sus piernas, todo su cuerpo empezó a desintegrarse lentamente frente a mis ojos. Me detuve bruscamente, con el corazón en la garganta, giré la cabeza hacia el asiento trasero y ya no estaba. Solo quedaba el vacío. Su presencia, que segundos antes había llenado el auto, ahora era un eco lejano, como un recuerdo que nunca debería haber existido. El asiento donde se había sentado aún estaba húmedo, como si su cuerpo lo hubiese tocado, pero ella no estaba. Solo un rastro de tierra y sangre sobre la tapicería. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Intenté racionalizarlo, debía haber sido una ilusión, un truco de mi cansancio, algo que podía explicarse. Pero el miedo era real, tan real que mi piel se erizaba. No podía dejar de pensar en la expresión de terror en su rostro. Decidí volver al lugar donde la había recogido. Algo dentro de mí, una mezcla de curiosidad y responsabilidad, me empujaba a regresar. Quizás, pensaba, había algo que no había visto, alguna explicación lógica. Conduje de vuelta en silencio, mi mente divagando entre el miedo y la confusión. Cuando llegué al punto exacto donde la había visto por primera vez, noté algo que me hizo detener el auto inmediatamente. Allí, entre los árboles, algo brillaba bajo la tenue luz de los faros. Salí del auto, con el corazón en la boca, y me acerqué con cautela. Lo que encontré me dejó sin aliento. En el suelo, parcialmente cubierto por hojas y barro, estaba un cuerpo. Llevaba la misma ropa vieja y enlodada que la mujer que había subido a mi taxi. Su rostro estaba pálido, pero su expresión era inconfundible, era ella. La misma mujer que había estado en mi coche minutos antes, ahora yacía inmóvil en medio del bosque. Dio un paso hacia atrás, tropecé con una rama y caí de espaldas, mis manos temblaban, mis pensamientos se arremolinaban. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo había estado en mi taxi si estaba muerta? El horror me envolvió, pero lo peor estaba por venir. Mientras intentaba levantarme, sentí una presencia a mis espaldas, una especie de susurro helado que hizo que mi piel se erizara aún más. Me giré lentamente, y allí estaba ella, de pie, mirándome.
Su cuerpo, aunque ahora era una sombra etérea, tenía la misma mirada de desesperación. Por favor, ayúdame, dijo con una voz que parecía venir de otro mundo, un eco distante que resonaba en mis oídos. Me quedé congelado, incapaz de moverme o de responder. No era un ser de carne y hueso, pero el terror que provocaba era palpable, tan real como el aire que intentaba respirar. Corrí hacia el auto, tropezando varias veces en el camino. Arranqué el motor con manos temblorosas y conduje tan rápido como pude, sin mirar atrás. Pero el eco de su voz seguía resonando en mi cabeza, como una maldición de la que no podía escapar. Llegué a una comisaría cercana y conté lo sucedido, aunque mis palabras parecían inverosímiles incluso para mí. Sin embargo, los oficiales parecieron tomarse en serio lo que decía. Uno de ellos, con rostro sombrío, me escuchó en silencio y luego hizo una llamada rápida. Minutos después, me informaron que la mujer había sido reportada como desaparecida hacía casi un año. No podía creer lo que estaba oyendo. Me mostraron una foto, y aunque el rostro era menos desfigurado y no tenía la expresión de terror que yo había visto, no había duda, era ella. Había muerto hacía meses y su cuerpo nunca había sido encontrado, hasta esa noche. Nunca volví a pasar por esa carretera. Dejé de conducir taxi poco después, incapaz de borrar de mi mente el recuerdo de esa noche, de esa mujer que había subido a mi auto, no como pasajera, sino como un alma perdida buscando descanso. Todavía puedo escuchar sus susurros a veces, en los momentos más silenciosos de la noche, cuando todo está en calma y el mundo parece detenerse. No sé si alguna vez conseguiré olvidar esa mirada desesperada, esa súplica por ayuda que nunca pude entender del todo. Lo que sí sé es que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Cosas que permanecen ocultas en las sombras, esperando el momento oportuno para mostrarse. Y aunque trato de convencerme de que solo fue una coincidencia, de que no fue más que el fruto de una mente cansada, en lo más profundo de mi ser sé que lo que vi fue real. Y esa verdad es lo que no me deja dormir, noche tras noche. El pasajero del panteón. Querida comunidad. Llevo más de 10 años siendo taxista en la Ciudad de México. Lo que me ocurrió una madrugada, hace poco más de un año, sigue atormentándome hasta hoy. No había querido hablar de esto antes, no sé si por vergüenza o porque, cada vez que lo cuento, la piel se me eriza y siento una opresión en el pecho. Pero no puedo seguir guardándolo. Espero que, al escribirlo aquí, algo de esta angustia se disipe. Esa noche parecía una más. El reloj del tablero marcaba las 3 de la mañana cuando decidí terminar mi turno. Llevaba varias horas dando vueltas por la ciudad y el cansancio comenzaba a pesarme en los párpados. Sabía que debía regresar a casa, pero una parte de mí, la que siempre busca un poco más de dinero, me empujaba a hacer una última corrida. Ya conocen la lucha diaria, uno no puede simplemente irse a casa cuando las deudas te siguen como un perro hambriento. Recorría una avenida larga y desierta. Las luces de los faroles, distantes entre sí, proyectaban sombras alargadas y deformes sobre el asfalto. El único sonido que me acompañaba era el del motor de mi coche, ronroneando bajo la capucha. A lo lejos, la figura de una mujer apareció a un costado de la carretera, levantando una mano para detenerme. Reducí la velocidad instintivamente. Lo primero que pensé fue que era extraño que una mujer estuviera sola a esa hora de la madrugada, en una avenida tan oscura y aislada. No había edificios, solo paredes grises y viejas con grafitis, un paisaje desolado, olvidado por el tiempo. Pero, bueno, no es la primera vez que recojo a alguien en un lugar así. La ciudad tiene rincones que parecen estar suspendidos en otro tiempo, en otro mundo, donde la luz del día rara vez llega. Me detuve a su lado. Abrió la puerta y entró en silencio. El cabello negro y lacio le cubría casi todo el rostro y llevaba puesto un vestido blanco, sencillo, que contrastaba con la oscuridad de la madrugada. No dijo nada al principio. Solo se sentó en el asiento trasero, sin mirarme. Me incomodó un poco, pero no era la primera persona que subía a mi taxi sin ganas de hablar. ¿A dónde la llevo?, pregunté, rompiendo el silencio. Su voz era baja, casi un susurro. Al panteón, me respondió.
De inmediato, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El solo hecho de escuchar esa palabra en la madrugada, bajo esas circunstancias, me puso en alerta. Le pregunté a cuál panteón se refería, aunque sabía que el más cercano estaba a unos 15 minutos de donde nos encontrábamos, un lugar antiguo que ya no era muy visitado. Solo algunos funerales ocurrían ahí, pero en su mayoría, el lugar estaba abandonado, deteriorándose poco a poco, como una herida abierta que nunca termina de sanar. Asentí, tratando de mantener la calma, y comencé a manejar. Durante todo el trayecto, la mujer no hizo ningún ruido, ni un movimiento. Mi espejo retrovisor me mostraba solo su perfil. A veces, la luz de algún farol alcanzaba a iluminarla ligeramente, pero su rostro seguía mayormente oculto bajo esa cascada de cabello negro. Traté de no pensar en ello, me concentré en el camino. El ambiente dentro del coche era pesado, casi irrespirable, como si una presencia invisible lo llenara todo de una tensión que no comprendía. De repente, sentí que el clima había cambiado. Era octubre, y las noches comenzaban a ser más frescas, pero aquella madrugada se sentía diferente. Era un frío seco, penetrante, que calaba en los huesos. Giré hacia una calle más pequeña, una de esas que parecían perderse en el tiempo. Los adoquines del suelo hacían que las ruedas del taxi crujieran con cada vuelta. No sabía si era mi imaginación, pero el aire parecía haberse vuelto más denso. La ciudad, siempre viva, siempre llena de sonidos, se sentía apagada. El panteón apareció frente a nosotros, sus rejas oxidadas y el cartel medio caído que lo identificaba. No era un lugar al que quisiera ir bajo ninguna circunstancia, menos a esa hora. Detuve el auto justo frente a la entrada. Giré en mi asiento para decirle el costo del viaje, pero cuando lo hice, el asiento trasero estaba vacío. Mi mente tardó unos segundos en procesarlo. Pestañeé varias veces, como si al hacerlo pudiera hacerla reaparecer. Pero no. No había nadie. Solo el asiento vacío y un charco de agua, oscuro y sucio, en el lugar donde se había sentado. No pude evitar mirar a mi alrededor, esperando encontrar alguna explicación lógica, algo que pudiera decirme que no estaba loco. Tal vez la mujer había bajado en algún momento y yo, absorto en mis pensamientos, no lo había notado. Pero la puerta trasera estaba cerrada, tal y como la había visto la última vez que miré el retrovisor. Ni siquiera el sonido de la puerta abriéndose o cerrándose me había alertado. Simplemente, ella se había esfumado. El miedo comenzó a instalarse en mi pecho. Era irracional, lo sé, pero no pude evitarlo. Sentía que algo andaba mal, muy mal. Miré el charco de agua una vez más, intentando recordar si había visto algún charco cuando la recogí, pero no. No lo había. En el lugar donde ella se había sentado, el asiento estaba empapado, como si algo más hubiera dejado esa mancha oscura. Aceleré. No podía quedarme ahí más tiempo. El aire se sentía más pesado que nunca, cada respiración era un esfuerzo. El miedo, en lugar de disiparse, crecía dentro de mí como una enfermedad. Sentía que algo me observaba, no desde fuera del coche, sino desde dentro. Mis manos temblaban sobre el volante y la piel de mis brazos estaba erizada, pero no me detuve. Solo quería llegar a casa, cerrar la puerta detrás de mí y olvidar lo que acababa de pasar. Pero el camino de regreso no fue mejor. A los pocos minutos de haber salido del panteón, escuché algo. Era un sonido suave al principio, un murmullo, como si alguien estuviera hablando muy bajito detrás de mí. Mis ojos se dirigieron instintivamente al retrovisor, y lo que vi me dejó paralizado por un segundo que se sintió eterno. La silueta de la mujer estaba de nuevo allí, sentada en el asiento trasero, su rostro aún cubierto por el cabello, inclinándose hacia adelante, como si quisiera decirme algo. Pero su boca no se movía. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a estallar en el pecho. Quise gritar, pero de mi garganta no salió ningún sonido. Intenté acelerar más, pero el coche no respondía. Estaba atrapado, congelado por un terror tan profundo que no podía pensar con claridad. Y entonces, ella habló. Gracias, susurró.
Su voz resonó en todo el auto, como un eco proveniente de un pozo oscuro y lejano. No me atreví a mirarla de nuevo. Mis manos se aferraron al volante con fuerza, los nudillos blancos de la tensión. No entendía lo que estaba pasando. Quería correr, ¿pero cómo? Estaba en medio de una pesadilla que no parecía tener final. Cuando por fin llegué a una calle transitada, miré el retrovisor una vez más. La mujer ya no estaba. El asiento trasero estaba vacío de nuevo. Pero el charco de agua seguía allí, como un recordatorio de que lo que había vivido no era solo un mal sueño. Me estacioné a un costado de la carretera, respirando con dificultad. No podía regresar a casa en ese estado. Pasé minutos, tal vez horas, sentado en el auto, intentando recuperar el aliento, buscando alguna explicación lógica para lo que acababa de ocurrir. Pero no la encontré. Desde aquella noche, nunca volví a recoger a ningún pasajero en la madrugada. De hecho, dejé de trabajar en el turno nocturno por completo. A veces, cuando paso cerca de aquel panteón, siento la misma opresión en el pecho, como si algo me estuviera observando, esperando a que cometa el error de detenerme una vez más. Porque, aunque no la haya vuelto a ver, sé que ella sigue ahí. Siempre esperando. El pasajero del olvido. Tal vez no me crean, pero la verdad siempre supera a la ficción y mi historia es un claro ejemplo de eso. Yo, al decir verdad, siempre he sido un poco incrédulo con lo paranormal. Las historias de fantasmas, espectros y demonios que se cuentan por ahí nunca me impresionaron. Siempre las veía como cuentos, formas de pasar la noche o de mantener entretenidos a los pasajeros en el taxi. Pero lo que me pasó hace casi 2 décadas, cuando yo apenas comenzaba en este oficio, me cambió para siempre. A veces pienso que todo fue un sueño, pero cada vez que cierro los ojos para dormir, el rostro de ese pasajero vuelve a mí como una sombra persistente. Hoy puedo decir, con certeza, que el mundo espiritual es verdadero y que no siempre se mantiene al margen de nuestra realidad. Era el año 2005. Llevaba ya varios años manejando un taxi en Monterrey y conocía cada rincón de la ciudad. Era una noche fría, inusual para Monterrey. Las calles estaban húmedas porque había llovido durante el día y el pavimento brillaba bajo las luces de los postes como si hubiera una capa de aceite cubriendo el asfalto. Eran alrededor de las 2 de la madrugada, la hora en la que la ciudad parece adormecida, cuando los bares han cerrado y solo los que no tienen otra opción andan en la calle. Había decidido dar una última vuelta antes de dirigirme a casa. La noche había sido tranquila, apenas un par de carreras cortas y pasajeros comunes. Pero algo me empujaba a seguir conduciendo, como si una intuición invisible me mantuviera en movimiento. A veces, cuando eres taxista, sientes esas cosas, momentos donde una corazonada parece dictar tu rumbo y uno, por alguna razón, decide hacerle caso. Pasaba por la Avenida Constitución, cerca del cementerio de la Purísima. Siempre había evitado esa área a esas horas, no por superstición, sino porque era conocido por ser un lugar donde asaltaban a taxistas. Pero esa noche, sin razón aparente, terminé doblando hacia esa dirección. Estaba casi llegando al cruce con la calle Juárez cuando lo vi. Era un hombre mayor, quizá en sus 70s, de pie bajo un árbol junto a la banqueta. Vestía un traje viejo, de esos de corte clásico, con un sombrero de ala ancha que apenas dejaba ver su rostro. La oscuridad jugaba trucos con mi vista, pero juraría que se veía cansado, como si llevara esperando toda la noche. Me detuve a su lado y bajé la ventanilla. No me pidió el servicio, solo se acercó a la puerta trasera del taxi y la abrió. Sin decir una palabra, se metió al coche y se sentó en el asiento trasero, muy recto. Al principio, pensé que no tenía prisa o que tal vez estaba ebrio, pero cuando lo vi por el espejo retrovisor, me encontré con sus ojos. O más bien, con la ausencia de ellos. Tenía la mirada más apagada que jamás había visto en una persona. Como si detrás de esos ojos no hubiera vida, solo un pozo vacío, profundo. ¿A dónde lo llevo? Le pregunté, esperando una respuesta que tardó más de lo normal en llegar. A la calle Hidalgo, número 56, dijo, con una voz tan baja que casi no la escuché. Asentí,
aunque el nombre de la calle me sonaba apenas. Era una zona vieja de Monterrey, una parte de la ciudad que había visto mejores días. Puse el coche en marcha, y conforme avanzábamos, sentía algo raro en el ambiente. No sé cómo describirlo, pero había un peso en el aire, una sensación de incomodidad que crecía con cada kilómetro recorrido. No podía dejar de mirar por el retrovisor, y cada vez que lo hacía, él estaba ahí, inmóvil, con esa postura rígida, mirando al frente. El trayecto fue rápido. Apenas había tránsito, y en menos de 10 minutos llegamos a la dirección que me había dado. Era una calle angosta, mal iluminada, con casas que parecían haber sido abandonadas hacía años. El número 56 era una casona enorme, vieja, con las ventanas cerradas y la pintura descascarada. Se veía completamente deshabitada. Me estacioné frente a la puerta y volteé para decirle que habíamos llegado, pero él ya estaba abriendo la puerta para bajar. «Espéreme un momento», dijo con la misma voz apagada. Asentí, aunque algo en mí me gritaba que me fuera de ahí. Bajó del coche con una lentitud desesperante y lo vi caminar hacia la puerta de la casa. Lo que pasó después fue lo que realmente me heló la sangre. La puerta no se abrió, el hombre simplemente se desvaneció. Desapareció frente a mis ojos, como si lo hubiera tragado la noche misma. Parpadeé varias veces, convencido de que era un truco de las luces o mi mente cansada jugándome una mala pasada. Pero no, el hombre ya no estaba. Me quedé en el taxi, paralizado, mirando la casa vacía. No podía moverme. Un frío que no venía de la noche se filtró en mi piel, congelando mis huesos. Quería arrancar el coche y largarme, pero algo me mantenía clavado al asiento. Era como si mi cuerpo no me respondiera. El tiempo parecía haberse detenido, y todo lo que podía escuchar era el latido irregular de mi corazón en mis oídos. Después de lo que parecieron horas, finalmente logré moverme. Salí del coche, con las piernas temblando, y me acerqué a la casa. Toqué la puerta varias veces, pero no hubo respuesta. No había señales de vida en ningún lado. Caminé hacia una de las casas vecinas y golpeé la puerta, esperando encontrar alguna explicación. Un hombre mayor abrió la puerta, con cara de pocos amigos, y cuando le pregunté por la casa número 56, su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y temor. «Esa casa ha estado vacía por más de 20 años», dijo. «El dueño murió hace mucho tiempo. Nadie ha vivido ahí desde entonces». El corazón me dio un vuelco. Traté de explicarle lo que acababa de pasar, pero cuanto más hablaba, más me daba cuenta de lo absurdo que sonaba. El hombre me miró como si estuviera loco, y sin decir una palabra más, cerró la puerta en mi cara. Volví al taxi y me quedé sentado un buen rato, intentando procesar lo que había sucedido. No podía ser cierto, pero lo había visto con mis propios ojos. Esa noche, finalmente, regresé a casa sin saber qué pensar. Apenas dormí, y cuando por fin logré cerrar los ojos, tuve un sueño extraño, una visión en la que aquel hombre aparecía de nuevo, caminando por la misma calle, una y otra vez, pero sin llegar nunca a su destino. Durante los días siguientes, intenté seguir con mi vida normal, pero algo había cambiado en mí. Cada vez que salía a trabajar, no podía evitar recordar aquella noche, el peso en el aire, la mirada vacía de aquel pasajero. Le conté la historia a algunos colegas, pero nadie me creyó. Me dijeron que probablemente me había topado con algún borracho o que mi imaginación me había jugado una mala pasada. Sin embargo, hubo algo más. Unos días después, decidí volver a esa calle. Quería confirmar que todo había sido un malentendido. Cuando llegué a la casa número 56, noté que algo había cambiado. Las ventanas, que la vez anterior estaban cerradas, ahora estaban abiertas. Y en el marco de una de ellas, vi algo que me dejó sin aliento, una figura, apenas visible, un hombre mayor, con un sombrero de ala ancha, mirándome desde las sombras. No esperé para averiguar más. Arranqué el coche y no volví a pasar por ese lugar. Desde entonces, evito las zonas cercanas al cementerio de la Purísima, y cada vez que cae la noche, siento esa inquietud en el estómago, como si algo, o alguien, estuviera esperando en alguna esquina, bajo la luz tenue de una farola.
No sé qué fue lo que vi esa noche. No sé si era un alma perdida o un espectro atrapado en el tiempo, pero desde ese día he dejado de dudar. Porque la verdad, por más increíble que parezca, es que hay cosas que no podemos explicar. Y a veces, esas cosas se suben a tu taxi en la oscuridad de la madrugada, dejándote con la certeza de que el mundo que conoces no es tan sólido como creías. El niño de la carretera. No era la primera vez que manejaba de noche, ni sería la última. En el negocio de ser taxista, especialmente en las afueras de Asunción, Paraguay, las horas nocturnas traen consigo el silencio pesado de las carreteras vacías y el zumbido monótono del motor que se mezcla con el cantar de los grillos. Había algo casi terapéutico en esa soledad. Después de días ajetreados, las madrugadas eran mi momento de calma, donde las carreteras serpenteantes se extendían interminables bajo el cielo despejado y estrellado. Aquel turno parecía ser uno más de los tantos que había realizado. La ciudad dormía, y solo algún que otro conductor pasaba a mi lado, con las luces bajas y la mirada fija hacia adelante. Eran las 2 de la mañana cuando decidí salir a las afueras, buscando algún cliente rezagado o tal vez un viaje hacia algún barrio periférico. Fue entonces cuando lo vi. El niño caminaba solo por la carretera. No tendría más de 8 o 9 años. Llevaba una camiseta blanca que reflejaba la luz de los faros de mi taxi y unos pantalones cortos oscuros. Se movía lentamente, casi tambaleándose, como si estuviera cansado o perdido. No podía dejarlo allí. Ningún niño debería andar solo a esas horas, especialmente en una zona tan solitaria. La oscuridad que envolvía la carretera me hizo sentir una incomodidad inusual, pero traté de ignorarla. Tal vez había tenido una pelea con sus padres o se había escapado de casa. Reduje la velocidad y el chirrido de los frenos rompió el silencio. ¿Qué hace solo a estas horas?, pregunté, aunque no esperaba respuesta inmediata. El niño levantó la vista lentamente, sin mostrar ningún asombro. Se acercó al taxi, y en un movimiento mecánico abrió la puerta y se sentó en el asiento trasero. Algo en su forma de moverse me resultó extraño, pero lo atribuía a que estaba cansado o asustado. ¿A dónde vas?, le pregunté mientras ajustaba el espejo retrovisor para verlo mejor. Vivo en el barrio San Roque, respondió en un susurro. Su voz era baja, como si no hablara con frecuencia. Ese barrio no estaba muy lejos, tal vez a unos 10 minutos de donde estábamos. Mientras ponía el coche en marcha, noté que el niño mantenía la mirada fija en la ventana, observando el paisaje oscuro que pasaba rápido a su lado. No hizo ningún movimiento. No se giró ni intentó hablar más. Un silencio incómodo llenaba el auto, solo roto por el suave ronroneo del motor y el ocasional crujido del asiento trasero, como si alguien se moviera ligeramente, pero al mirar por el espejo retrovisor, él permanecía inmóvil. Conforme avanzaba hacia el barrio San Roque, empecé a sentir una ligera presión en el pecho, una especie de peso que no podía explicar. Era como si el aire en el coche se volviera más denso, más difícil de respirar. Había algo en la presencia de ese niño que me inquietaba profundamente, aunque no podía definir exactamente qué. Era solo un niño, ¿verdad? Tal vez mi imaginación me estaba jugando una mala pasada debido a las horas que llevaba conduciendo. Finalmente llegamos al barrio. Las casas estaban oscuras, y no había ni un alma en la calle. El asfalto desgastado crujía bajo las llantas del taxi, y las luces tenues de los postes apenas iluminaban el camino. El niño no me había dado una dirección específica, así que reduje la velocidad y miré hacia el espejo retrovisor una vez más, listo para preguntarle dónde exactamente quería que lo dejara. Cuando giré la cabeza para hablarle, mi corazón se paralizó. El asiento trasero estaba vacío. No había rastro del niño. La puerta no se había abierto. No había escuchado ningún ruido, ningún movimiento, nada que me indicara que se hubiera bajado del auto. Simplemente, ya no estaba. El frío recorrió mi espalda como un golpe seco y el miedo se instaló en mis entrañas. Me giré completamente en mi asiento, comprobando el espacio trasero del coche, pasando la mano por donde minutos antes había estado sentado. Nada. El asiento estaba liso,
como si nadie lo hubiera tocado. Mi mente buscaba una explicación lógica. Quizás me estaba quedando dormido al volante. Tal vez había imaginado todo. Decidí encender un cigarrillo para calmarme y pensar mejor. El humo se mezcló con el aire pesado del coche, pero no logró disipar la sensación de que algo muy malo acababa de suceder. Miré a mi alrededor, esperando ver alguna señal del niño en la oscuridad. Alguien debía haberlo visto antes. En el pueblo siempre hay alguna persona despierta, algún curioso que no se va a la cama temprano. Caminé por la calle, esperando encontrar a alguien. Pronto vi una luz débil que salía de una ventana. Decidí acercarme. Toqué la puerta suavemente. Tras unos momentos, un anciano de aspecto cansado y demacrado abrió. Me miró con curiosidad, quizás desconcertado por la hora. Disculpe, señor, empecé, acabo de traer a un niño que dijo vivir en este barrio. No sé exactamente dónde. Pero cuando giré para despedirme, ya no estaba. Se esfumó de mi coche. ¿Conoce a alguien que haya perdido a un niño recientemente? El anciano me miró con ojos tristes, como si hubiera escuchado esta historia antes. ¿Qué aspecto tenía el niño?, preguntó con voz ronca. Tenía una camiseta blanca y pantalones cortos oscuros. Estaba solo en la carretera. Dijo que vivía aquí, en San Roque. El hombre asintió lentamente y su mirada se oscureció aún más. Hace muchos años, un niño con esa misma descripción desapareció cerca de aquí. Su nombre era Mateo. Nadie supo nunca qué le pasó. Algunos dicen que fue secuestrado. Otros que se ahogó en el río cercano, pero su cuerpo nunca apareció. Desde entonces, hay quienes aseguran haberlo visto. Lo llaman el pasajero perdido. Aparece en las noches oscuras, buscando que lo lleven a casa, pero nunca llega. Mis piernas temblaron al escuchar sus palabras. Quise argumentar que debía haber una explicación lógica. Quizás había confundido al niño con otro, o tal vez el anciano estaba senil. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. No podía negar lo que había visto, o más bien, lo que no había visto. ¿Alguna vez lo encontraste?, pregunté casi sin aliento. A Mateo, nadie lo ha vuelto a encontrar. Solo se aparece en noches como esta. Y tú tuviste la mala suerte de cruzarte con él. Volví al taxi con las manos temblorosas. Encendí el motor, esperando que el sonido familiar me devolviera a la realidad. Pero mientras recorría las calles vacías, no podía dejar de mirar hacia el asiento trasero. Algo me decía que no debía. Sentía un peso invisible, una presión en la nuca, como si aún estuviera allí, observándome. Intenté concentrarme en la carretera, pero el miedo me tenía atrapado. Cuando finalmente regresé a mi casa, no pude dormir. El recuerdo del niño seguía grabado en mi mente y el miedo de verlo de nuevo me tenía alerta, con los ojos abiertos en la oscuridad. Cada pequeño ruido me hacía sobresaltar y cada sombra parecía alargarse, tomando la forma de algo que no debía estar allí. Los días siguientes fueron un infierno. Cada vez que salía a trabajar de noche, me encontraba revisando compulsivamente el asiento trasero antes de recoger a un cliente. Pero la sensación persistía. Algo, o alguien, me estaba siguiendo. Incluso en las noches en que no había clientes, sentía una presencia, algo inexplicable. Me he planteado dejar el trabajo, abandonar el taxi, irme lejos, donde no puedan encontrarme. Pero sé que no importa a dónde vaya. El pasajero perdido siempre estará allí, esperando por otro viaje. Y temo que, tarde o temprano, vuelva a subir a mi coche, esperando llegar a un destino que nunca alcanzará.